Introducción a Edison, su vida e invenciones. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para participar, por favor, visite LibriVox.org. Edison, su vida e invenciones. Por Frank Louis Dyer, consejero general para el laboratorio Edison y los intereses aliados, y Thomas Comerford Martin, expresidente del Instituto Americano de los Ingenieros Eléctricos. Introducción. Antes de esto, ningún recuerdo completo, auténtico y autorizado del trabajo del señor Edison durante una vida activa ha sido dado al mundo. Esa vida, si hay alguna herencia, está muy lejos de ser terminada, y mientras continúe, habrá nuevos logros. Un deseo insistido por parte del público para una biografía definitiva de Edison fue la razón para las siguientes páginas. Los autores actuales se sienten felices por la confianza que les repuso y por la constante ayuda que han disfrutado del señor Edison en la preparación de estas páginas, muchas de las cuales son de su propia manera. Esta cooperación sin sentido releva a los autores de responsabilidad respecto a cualquiera de las opiniones o declaraciones de sus propias que el libro contiene. Realizaron la extrema reluctancia del señor Edison para que se hiciera el tema de cualquier biografía, mientras que él ha sentido que, si debe ser escrito, fue mejor hecho por las manos de amigos y asociados de largo plazo, cuyo juicio y discreción podía confiar, y cuyo conocimiento íntimo de los hechos lo salvaría de la misrepresentación. Los autores del libro están profundamente conscientes del hecho de que el período extraordinario de desarrollo eléctrico, abierto en él, ha sido prolífico de grandes hombres. Han nombrado algunos de ellos, pero no ha habido ninguna idea de establecer varios logros o de ascribir méritos distintivos. Este tratado se dedica a un hombre a quien sus ciudadanos han elegido considerar como, en muchas maneras, representante del americano a su fin, floreciendo en el campo de la invención durante el siglo XIX. Está diseñado en estas páginas para atraer al lector face to face con Edison. Tome un vistazo a una adolescencia interesante y un periodo joven marcado por una capacidad para hacer cosas y por una ansiedad insaciable por el conocimiento. Luego, para acompañarlo en el gran estirazo creativo de 40 años durante el que ha hecho tanto. Este libro muestra a él plasmado profundamente en el trabajo por el cual siempre ha tenido una capacidad increíble. Revela el ejercicio de su habilidad inventiva, sus poderes de raza, su memoria tenaz, su fertilidad de recursos. Sigue a él a través de una serie de innumerables experimentos realizados metódicamente, llegando como rayos de luz de búsqueda a todas las regiones de la ciencia y la naturaleza. Y finalmente exhibe a él emergiendo triunfalmente de cientos de dificultades con él en los nuevos artes, las frutas de la lucha victoria. Estos volúmenes intentan ser una biografía en lugar de una historia de electricidad, pero han tenido que cubrir tanto de fondo general en definir las relaciones y contribuciones de Edison a las artes eléctricas que han servido para presentar una imagen de todo el desarrollo afectado en los últimos 50 años, lo más frutal que la electricidad ha conocido. El esfuerzo ha sido hecho para evitar frases técnicas y aburridas, pero algún grado de explicación ha sido absolutamente necesario con respecto a cada grupo de invenciones. La tarea de los autores ha consistido en sumar de manera justa los métodos y procesos empleados por Edison, y alguna idea de las dificultades que ellos han encontrado en ello puede ser realizada por el hecho de que un capítulo breve, por ejemplo, el de la mineración de oro, cubre 9 años de la más intensa aplicación y actividad por parte del inventor. Es algo como exhibir las eras geológicas de la Tierra en un slide de linternas para reducir una serie elaborada de experimentos extraños y una gran variedad de aparatos ingeniosos en el espacio de unos cientos de palabras. Mucho de este narrativo es dado en la propia lengua de Edison, desde las declaraciones orales o escritas hechas en respuesta a las preguntas dirigidas a él con el objetivo de asegurar la exactitud. Una parte más grande se basa en las personalizaciones de muchos asociados legales,
Y aquí se desea agradecer a tantos colaboradores como Samuel Insull, E. H. Johnson, F. R. Upton, R. N. Dyer, S. B. Eaton, Francis Hale, W. S. Andrews, W. J. James, W. J. Hammer, F. J. Sprague, W. S. Mallory y C. L. Clark y otros. Sin sus ayudas, la ejecución de este libro hubiera sido imposible. En particular, se desea agradecer a W. H. Meadowcroft, no solo por su ayuda en la parte literaria del trabajo, sino también por su esfuerzo de agrupar, clasificar y sumarizar el material inalcanzable en los libros y memorabilia de Edison de todos los tipos, ahora guardados en el laboratorio Orange. También se debe agradecer la cortesía y asistencia de Mrs. Edison, y especialmente, él donó muchas fotografías interesantes y raras de su colección privada. El año 1847 marcó un periodo de gran adquisición territorial por el pueblo americano, con adicionales incalculables a su actual y potencial riqueza. Por el compromiso racional con Inglaterra en la disputa sobre la región de Oregón, el presidente Polk había asegurado durante 1846 para un asentamiento indistinto 300.000 kilómetros cuadrados de bosque, tierra fértil y pescadores, incluyendo todo el Valle de Colombia. Nuestra activa política del Pacífico se dató desde ese momento. Con sucesión rápida y agitada vino la Guerra Mexicana melodramática, y en febrero de 1848 vimos otro territorio grande, al sur de Oregón y al oeste de las Montañas Rojas, añadido por un trato con los Estados Unidos. Así, en unos 18 meses, había sido incorporado en el dominio nacional para un rápido desarrollo y explotación. Una región tan grande como la unión de 3 estados a finales de la Guerra de la Independencia. Además, en sus fronteras se abrazó todo el gran campo de oro americano, solo en el día del descubrimiento, ya que Marshall había detectado las partículas brillantes en la carrera de millas a los pies de la Sierra Nevada, 9 días antes de que México asignase sus derechos en California y en todo el vacío y remoto territorio frente a Catay. Igualmente momentosos fueron los tiempos en Europa, en los que el intento de asegurar oportunidades de expansión, así como mayor libertad para el individuo, tomó forma bastante diferente. El antiguo sistema absolutista de gobierno se desmanteló rápidamente, y los antiguos tronos se abrazaban. El rojo lava de las fuerzas revolucionarias se hundió a través de muchos cruces brillantes en la cruz política, y toda la estrata social se rompió. Que los fuertes avances de la insurrección a mediados de la quinta década fallaron y se murieron no fue sorprendente, ya que los depósitos superincumbentes de tradición y convención eran fuertes. Pero el retrospecto indica que se cumplieron muchas reformas y cambios políticos, aunque el proceso involucró el exilio de pocos espíritus ardientes a América, para convertirse en líderes estadounidenses, inventores, periodistas y financieros. En 1847 también, Rusia comenzó su tremenda marcha hacia el oeste, hacia Centroasia, igual que Francia estaba consolidando sus primeras ganancias en el litoral de África del Norte. En Inglaterra, la feroz fervor del movimiento chartista, con su violenta retórica con respecto a los derechos del hombre, se subió y se convirtió pervasivamente en muchos esquemas prácticos para la amelioración social y política, constituyendo en su entidad un cambio más profundo a través de cada parte de la vida nacional. En esos tiempos nació Thomas Alva Edison, y sus relaciones con ellos y con los eventos de los últimos 60 años son el tema de este narrativo. Aparte del interés personal que ataca a la carrera pictórica, tan típicamente americana, hay un aspecto más amplio en el que el trabajo de Franklin del siglo XIX toca el bienestar y el progreso de la raza. Es difícil, en cualquier momento, determinar el efecto de cualquier invención, y la investigación se vuelve más difícil cuando las invenciones de la primera clase han sido cruzadas entre ellas en una sucesión rápida y asombrosa. Pero se admitirá que en Edison uno se trata de una figura central de la gran edad que vio la invención y la introducción en forma práctica de la telegrafía, el cable submarino
el teléfono, la luz eléctrica, la carretera eléctrica, el coche eléctrico, la batería de almacenamiento, el motor eléctrico, la fonografía, la telegrafía sin cable, y que la influencia de estas en los asuntos mundiales no ha sido exaltada en ningún momento por las otras avanzadas correspondientes en los artes y las ciencias. Estas páginas se tratan con Edison en el gran trabajo del último medio siglo. En la distancia, la inteligencia de comunicación, la disminución del toro, la mejora de la iluminación, la grabación de la voz humana para siempre. Y en nombre del genio inventivo, se puede exigir que sus beneficiosos resultados y regalos a la humanidad se comparen con aquellos a los que se le cree un ciudadano, un guerrero o un escritor creativo del mismo periodo. Visto desde el punto de vista del progreso inventivo, la primera mitad del siglo XIX pasó muy profundamente, cuando Edison apareció. Cada año, marcado por algunos logros notables en las artes y las ciencias, con la promesa de su propia y abundante fruición en el comercio y la industria. Hubo exactamente 4 décadas de navegación aérea en las aguas americanas. Las carreteras crecieron a un ritmo de casi 1 millón de kilómetros anualmente. El gas se había conocido como un medio de iluminación en las grandes ciudades. Los palos y las herramientas y las prensas de imágenes se liberaban en todos lados de la silencia de la fuerza humana. Las primeras fotografías habían sido tomadas. La cloroforma, el gas de nitróxido de oxígeno y el éter habían sido colocados en el servicio del médico para salvar la vida, y el revólver, el cotón de arma y el nitroglicerina habían sido añadidos a las agencias para el asalto. Nuevos metales, químicos y elementos habían sido disponibles en grandes cifras. Los gases habían sido liquificados y solidificados, y el rango de calor y frío útiles se ha extendido indefinidamente. La lámpara de seguridad había sido dada al minero, el quicín al constructor de la puerta, el antifricción metal al mecánico para las prensas. Ya se sabía cómo vulcanizar el rubber y cómo galvanizar el acero. La aplicación de la maquinaria en el campo de almacenamiento había comenzado con el Reaper embriónico, mientras que ambos, la bicicleta y el automóvil, eran heraldados en los prototipos primitivos. La gigante expansión de la industria de año y hielo fue forjada en el cambio de madera a acero en las fuentes de herramienta. La máquina de asalto había traído con ella, como el match de la fricción, una de las influencias más profundas en la modificación de la vida doméstica, y lo hacía diferente de lo anterior. Incluso en 1847, pocas de estas cosas perdieron su novedad. La mayoría de ellas estaban en las etapas más anteriores de su desarrollo. Pero es cuando volvemos a la electricidad que la rica condición de un nuevo reino del descubrimiento se ve. Quizás la palabra utilización o aplicación es mejor que la de descubrimiento, porque entonces, como ahora, una inmensa riqueza de fenómenos notados por experimentadores desde Gilbert a Franklin y Faraday esperaban la invención que sola les haría útil a la humanidad. El siglo XVIII, curiosamente y sin duda, y incesantemente activo en este fascinante campo de investigación, no había dejado, después de todo, mucho de un legado en principios o aplicaciones. La piedra de carga y el compás, la máquina friccional, el jarro lleno, la naturaleza de conductores e insuladores, la identidad de la electricidad y el flujo de una tempestad, el uso de rodillas de lluvia, los efectos fisiológicos de un shock eléctrico. Estas constituyeron la mayoría de la solicitud a la que los filósofos fueron los únicos admitidos. Pregnados de posibilidades, fueron muchas de las observaciones que habían sido grabadas. Pero estas pocas aplicaciones hicieron de la megre caja de herramientas con la que el siglo XIX entró en su tarea de adquirir las artes y las conveniencias. Ahora tan íntima parte de la comida diaria de la naturaleza humana, que el average americano hoy paga más por su servicio eléctrico que hace por el pan. Con el primer año del nuevo siglo, vino la invención de Volta de la batería química como un medio de producir electricidad. Una foto bien conocida en Italia representa a Volta exhibiendo su aparato ante el joven conquistador Napoleón.
luego desvaneciendo de la península su tesoro de arte antiguo y fundando un imperio efímero. En ese momento, este regalo de Italia despojada al mundo fue una venganza noble, moviendo incalculables fuerzas benéficas y agencias. Por primera vez, el hombre tenía el comando de una suministración estable de electricidad sin esfuerzo. Los resultados útiles obtenidos anteriormente de la corriente de una máquina friccional no eran mucho más grandes que los que se derivaban del vuelo de un avión. Mientras que la aplicación friccional sigue siendo empleada en la medicina, se arranca con el Flintax y la Tinderbox en la obsolescencia industrial. No se puede fundar arte ni negocio en ella. Ninguna disminución del trabajo diario o aumento del confort diario puede ser asegurado con ella. Pero la pequeña batería con sus platos de metal en una solución fría demostró un reservorio perenne de energía eléctrica, seguro y controlable, de la que las suministras podrían ser extraídas a su gusto. Lo que era violento se había domesticado. Las plantas regulares tomaron el lugar de los desventajosos de Breaker Prairie. La posibilidad de la starvación eléctrica se había dejado para siempre. Inmediatamente, nuevos procesos de valor inestimable se revelaron. Nuevos métodos fueron propuestos. Casi todas las artes eléctricas ahora empleadas hicieron sus comienzos en los próximos 25 años. Y aunque las más extensas de ellas dependen hoy en día de la dinamo para la energía eléctrica, algunas de las más importantes todavía permanecen en alegría con la fuente más antigua. La batería misma pronto se modificó, y nuevos tipos evolucionaron: la storage, la dupla fluidez y el seco. Varias análogas después apuntaron al uso del calor, y la célula termoeléctrica surgió, embodiando la aplicación de la lluvia a la junción de dos metales diferentes. Davy, de la lámpara de seguridad, pasó un volumen de corriente a través del espacio entre dos palos de carbón, y el arco voltaico, forerunner de la iluminación eléctrica, apuntaba sus brillantes luces sobre un mundo despertado. La descomposición del agua por acción eléctrica fue reconocida e hizo la base de la comunicación a distancia, incluso antes de los días del electromagnetismo. Los acuerdos que unifican la electricidad y el magnetismo en la relación y la interacción fueron detectados, y el trabajo de Faraday en la inducción dio al mundo a la vez la dinamo y el motor. «Engancha tu carro a una estrella», dijo Emerson. A todos los campos de carbón y a todas las cataratas, Faraday había enganchado directamente las ruedas de la industria. No solo era ahora posible convertir la energía mecánica en electricidad de forma barata y en cantidades ilimitables, sino que en la electricidad mostró de inmediato su disponibilidad ubicua como forma de poder. Barcos eran impulsados por ella, vagones eran arrastrados e incluso se imprimían periódicos. La galvanoplastia se convirtió en un arte, y la telegrafía surgió con vigor a ambos lados del Atlántico. En el momento en que Edison nació, en 1847, la telegrafía, sobre la cual él dejaría una huella tan indeleble, apenas había logrado abrirse paso hacia la aceptación pública. En Inglaterra, Wheatstone y Cook habían introducido un pesado telégrafo de aguja magnética. En América, en 1840, Morse había obtenido su primera patente sobre un telégrafo electromagnético, cuyo principio domina en el arte hasta el día de hoy. 4 años después, el memorable mensaje «¿Qué ha forjado Dios?», fue enviado por la joven señorita Ellsworth a través de sus circuitos, y un incrédulo Washington fue informado por cable de la acción de la Convención Demócrata en Baltimore al nominar a Polk. Para 1847, se habían tendido circuitos entre Washington y Nueva York bajo empresa privada, habiendo el gobierno rechazado comprar el sistema Morse por $100,000. Todo era rudimentario y primitivo. Los postes estaban separados por 200 pies y apenas podían sostener un tendedero. El delgado y desnudo alambre de cobre se rompía a la menor provocación. Y el circuito estuvo fuera de servicio durante 36 días en los primeros 6 meses.
Los pequeños aisladores de vidrio en forma de perilla se convertían en tentadores blancos para cazadores ignorantes. Los intentos de aislar el cable de la línea se limitaban a recubrirlo con alquitrán o untarlo con cera para beneficio de todas las abejas del vecindario. El alcance más occidental de las líneas telegráficas en 1847 era Pittsburgh, con alambre de hierro de 3 hebras montado sobre aisladores cuadrados de vidrio, con un pequeño techo de madera a modo de protección. En esa oficina, donde Andrew Carnegie era mensajero, los imanes utilizados para recibir las señales enviadas, con la ayuda de potentes baterías de ácido nítrico, pesaban hasta 75 libras cada uno. Pero el negocio fue afortunadamente pequeño al principio, hasta que el nuevo dispositivo, patrocinado principalmente por hombres de lotería, había demostrado su utilidad. Entonces llegó el gran estallido de actividad. En menos de 20 años, los cables telegráficos cubrieron todo el territorio habitado con una red, y la primera gran industria eléctrica fue un éxito rotundo, produciendo para sus pioneros la primera gran cosecha de fortunas eléctricas. Había sido una lucha ardua por la mera existencia, durante la cual un hombre como el fundador de la Universidad de Cornell se había alegrado de conseguir desayuno, en Nueva York, con una moneda de 25 centavos recogida en Broadway.